En años recientes, la humanidad se ha dotado de instituciones que garantizan y protegen al individuo por el simple hecho de nacer. Los derechos humanos, garantizados con el poder y la fuerza de muchas naciones y de organismos internacionales, hoy resultan inherentes a los individuos. En estos tiempos, no es necesario nacer con un tono de piel determinado o bajo el cobijo de cierta religión para que se respete la dignidad de un individuo que es beneficiario de derechos básicos e irrenunciables. Sin embargo, su cabal cumplimiento sigue existiendo solo en un marco teórico. Lamentablemente, los derechos humanos en diversas regiones del mundo han sido sometidos por grupos de interés cuya supremacía se respalda en su poder económico o político, a veces dentro de los límites legales, como en el caso de los sindicatos, y a veces fuera de ellos, como sucede con el crimen organizado, poder que llega a superar al de los gobiernos, incluso al de potencias económicas, y que otras veces lo encontramos coludido entre esos grupos y políticos con intereses particulares o definitivamente deshonestos. El Estado mexicano enfrenta el reto de cerrar la brecha que existe entre ese marco teórico y la realidad que experimenta buena parte de sus habitantes. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México atraviesa por una crisis en la materia. Los altos índices de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la aparentemente menos grave pero cotidiana inseguridad ciudadana, el difícil y tortuoso acceso a la justicia son retos impostergables para el gobierno mexicano. El mismo informe señala que más del 98% de los delitos cometidos en México permanecen en la impunidad. La PGR registraba al mes de abril de 2015 2.420 investigaciones en trámite sobre tortura y tan solo 15 sentencias condenatorias por este delito. La violencia y la impunidad ni siquiera son cabalmente captadas y difundidas por los medios, ya que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, en su reporte 2016. Un mal estrechamente relacionado a la impunidad es la corrupción, mal que muy lentamente se va enfrentando en México, con todos los daños y costos que su combate implica. Cuando la lucha de intereses particulares vulnera al Estado de Derecho, la violencia arrecia. Lo vemos de manera clara en aquellas regiones donde las fuerzas militares se encuentran en conflicto con el crimen organizado. Las cifras oficiales evidencian que las desapariciones son generalizadas en México. La respuesta del Estado ha resultado tan limitada que son familiares o activistas sociales quienes asumen la búsqueda de muchos desaparecidos. Para agosto del año 2014, de acuerdo a la Procuraduría General de la República, eran 22.300 personas desaparecidas en nuestro país. Un año después, en 2015, esa cifra registraba un incremento de 4.000 casos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Observatorio Nacional Ciudadano, una persona fue asesinada cada 28 minutos en México durante 2015 y cada día de ese año se registraron 5 secuestros. Los derechos de personas mayores, niños, gente con capacidades diferentes, indígenas, migrantes, trabajos forzados, equidad de género, considerando sus más amplios alcances, y la trata de personas también se encuentran lejos del marco normativo. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. En México se han emprendido importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos a partir del 2011. La Suprema Corte de Justicia restringió la jurisdicción militar en los casos en que los elementos de las Fuerzas Armadas cometen violaciones a los derechos humanos contra civiles. Asimismo,
Diferentes organismos internacionales reconocieron la adopción de la nueva ley de amparo publicada en abril de 2013. En el plano internacional, nuestro país destaca por la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, la aprobación de los protocolos de investigación en materia de desaparición forzada y de tortura, la creación de la Fiscalía Especializada para la búsqueda de personas desaparecidas y la creación de una unidad especializada del delito de tortura en la PGR. Con el propósito de debatir las afectaciones que los prejuicios, la violencia y los grupos de interés tienen sobre el marco normativo de los derechos humanos, reflexionar sobre los alcances que dicho marco brinda a individuos y a organizaciones y dilucidar sobre los principales retos para el Estado mexicano en esta materia, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, en coordinación con el Centro de Estudios para las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados, presentan el foro Derechos Humanos, Avances y Retos. Bienvenidos.